Originalmente en español, julio 2023. Pregunta del seguidor. Ahora resulta que la luna gira. Pero si afirmaste antes que solo veíamos un lado de la luna y que no giraba donde se proyectaba el holograma. Si la luna girara, también giraría el holograma que es proyectado desde la misma luna y veríamos la cara oculta. La luna siempre ha girado y gira, solo que lo hace a tal velocidad que queda sincronizado con la Tierra de tal manera que solo se ve una cara hacia la Tierra. Esa sincronización en sí es extremadamente sospechosa y apunta a que es artificial y que fue sincronizada artificialmente. Si dicen que gira de otra forma, ignoro eso. Entonces, entiendo que los hologramas lunares estarían en toda la superficie lunar, pero solo se activan cuando están a la vista de la Tierra. Solo está enfrente de la luna, no la rodea. Las fases de la luna son reales. Pero ¿cómo el holograma sigue estático en la luna mientras gira sobre sí misma? El holograma actúa como transparencia fotográfica. Su iluminación proviene de la luz solar, que se refleja en su superficie. Solo gira en relación con la Tierra. Es decir, el holograma no tiene que moverse, solo está allí las 24/7 y ya, porque gira con la luna. Comme évoqué dans l'action 3, le Soleil, les planètes et la Lune sont les objets célestes centraux qui rythment toute la vie naturelle sur Terre. Mais la Lune en particulier a eu un rôle majeur dans l'évolution humaine depuis 12 000 ans. C'est la pièce principale de toute la matrice terrestre. Je vais donc vous annoncer les choses sans détour. La Lune, votre Lune, n'est pas une lune. Elle n'est pas naturelle comme l'est une planète. C'est un objet artificiel qui a été construit par des races interstellaires et amené dans l'orbite de la Terre. C'est un vaisseau spatial qu'on appelle une sphère de Dyson ou une biosphère artificielle. Vous vouliez voir un vaisseau spatial de près? Eh bien, il y en a un que vous pouvez observer tous les jours. Il est devant vos yeux et c'est la Lune. Ce type de grand vaisseau spatial sphérique qui évolue à des vitesses superluminales est utilisé par les races interstellaires pour l'exploration de l'espace lointain. Ses dimensions sont énormes comparées aux petits vaisseaux ronds d'une vingtaine de mètres de diamètre que vous appelez UFO ou Tic Tac ou Scout, qui sont les équivalents stellaires de vos voitures sur Terre. Le rayon du vaisseau Lune est de 1737 km. Il est très ancien et a été construit en métal de titane sur les chantiers navals de Pitola, l'une des planètes d'Arcturus
dans la constellation de Boötes, résidence des Diazali Antiplex, les Arcturiens. Sa structure métallique est composée de bâtiments en métal reliés à l'intérieur. On y entre en vaisseau spatial, par l'accès équatorial au centre de la sphère ou par des entrées spécifiques. Ce vaisseau est creux. Il comporte plusieurs niveaux à l'intérieur, salle des moteurs, zone de commandement et de pilotage, niveau supérieur d'observation de l'espace, zone administrative, salle des conseils, hôpitaux, lieux de restauration, lieux de détente, salle de méditation, de musculation, zone d'appartements privés sur plusieurs ponts ou niveaux, urbains, rural et marin. Originellement, cette biosphère était l'un des lieux de vie des Andromédiens qui utilisent encore de nos jours des biosphères artificielles comme planètes, comme ils le font avec Viera Andromeda, par exemple, parce qu'ils préfèrent, comme ils disent, garder leur investissement mobile et bouger en cas de besoin ou de danger. Cet énorme vaisseau a été piloté par les équipages en charge et amené dans le voisinage de la Terre il y a environ 12 000 ans et 500 ans après que Tiamat se soit désintégré. Il a été utilisé faute de mieux car il était très endommagé et avait été contaminé par des particules nucléaires ionisantes pendant les guerres sur Mars. Avant que la biosphère Lune ne soit amenée, la Terre n'avait pas de Lune, elle n'en a jamais eu. C'était la planète Tiamat qui était considérée comme la Lune, et elle était appelée étoile du matin ou encore second soleil. C'était Tiamat que les anciens peuples voyaient dans leurs cieux, pas la Lune actuelle. Et c'est Tiamat qui inspira les grands mythes de Nibiru et de Hercobulus. Pendant les guerres sur Mars, les ondes de choc des armes extraterrestres atteignirent Tiamat, mais elle n'a pas explosé. Ce qui se produisit en fait est que les ondes de choc des armes plasmiques étaient si puissantes qu'elles créèrent un déplacement des énergies de la planète. Le déplacement des énergies fit alors bouger toute l'eau de la planète, la déséquilibrant entièrement. Et c'est ce déséquilibre qui provoqua, comme dans un effet domino, la destruction de la planète qui se désintégra, morceau après morceau, comme des lambeaux se perdant dans l'espace. Tiamat était 4 fois plus volumineuse que la Terre et était essentiellement composée d'eau. Il n'y avait que quelques continents. La partie solide, les continents, qui sont partis en lambeaux, constituent maintenant la ceinture d'astéroïdes. Tous ces astéroïdes sont des morceaux de Tiamat. La partie liquide, l'eau et les goûts, noirs, rouges et verts, tombèrent à la fois sur Vénus et sur la Terre, ce qui inonda les 2 planètes. Sur Terre, l'eau de Tiamat qui tomba fut appelée le déluge. Une fois Tiamat disparue, la dynamique cosmique fut gravement perturbée. Des planètes dérivèrent et changèrent de position, et la Terre commença à être sujette à des changements d'orbite et climatiques irréversibles. Il fut alors décidé de la stabiliser en remplaçant Tiamat par une biosphère artificielle. Les Andromédiens pilotèrent donc la Lune et la placèrent là où elle se trouve actuellement. La Lune fut amenée il y a 12 000 ans linéaires terrestres. Tiamat avait déjà disparu depuis plus de 500 ans. Les guerres faisaient toujours rage entre les 2 opposants. D'un côté l'UFOP, la Fédération unie des planètes, et les alliés, les Ufopiens, et de l'autre des envahisseurs de nombreuses autres lignées extraterrestres.
Les deux côtés avaient subi de très lourds dégâts. Ils étaient tous à bout de force, manquaient des ressources militaires nécessaires et ils ne pouvaient plus se battre. Certains des envahisseurs attaquants choisirent de fuir vers la Terre et de s'y cacher. L'UFOP, la Fédération unie des planètes, The United Federation of Planets, n'était pas encore l'UFOP à ce moment-là. C'était un proto-conseil qui s'appelait le Haut Conseil d'Andromède, composé des Andromédiens et des Diazolian-Tiplex. Les ufopiens pensèrent que la situation ne pouvait pas être laissée en l'état car les choses allaient empirer. Ils se consultèrent et trouvèrent une solution. Ce n'était pas la meilleure solution parce qu'ils connaissaient les conséquences graves pour les autochtones et les Lyriens qui s'étaient déjà installés sur Terre, mais ils n'en avaient pas d'autres et ils étaient à bout de force. Cette solution permettait de compenser la perte de l'équilibre cosmique qui était à risque avec la disparition de Tiamat, de reprendre le contrôle d'une situation qui échappait à tout le monde et qui risquait de dégénérer bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé, notamment l'invasion de tout le système solaire Sol 13 qui aurait été sous le contrôle total des envahisseurs. De ne pas laisser les technologies extraterrestres sur la biosphère à disposition de récupérateurs, surtout les technologies de point zéro, d'emprisonner les envahisseurs sur Terre, même si les ufopiens connaissaient les conséquences négatives pour les populations autochtones et d'un point de vue stratégique, les conséquences, même si elles étaient tragiques, l'étaient moins que de laisser tout le système solaire sous le contrôle de ces envahisseurs. Cela permettait de pouvoir encore intervenir plus tard, ce qui n'aurait pas été le cas si les ufopiens perdaient le contrôle de tout le système solaire Sol 13. Les envahisseurs les en auraient empêchés et ils n'auraient même pas pu s'approcher de la Terre comme ils le font actuellement. On se demande ce qui serait advenu aux Terriens. Les ufopiens décidèrent donc d'utiliser cette vieille biosphère qui avait subi de lourds dégâts et avait servi de cible nucléaire pour emprisonner les envahisseurs dans un filet électromagnétique placé autour de la Terre et de les bloquer. Cette biosphère, c'est la Lune. Malheureusement, ce piège se referma aussi sur les Lyriens qui vivent déjà sur Terre à cette époque. Les Lyriens s'étaient enfuis de leur système solaire, Lyra Vega, après avoir été violemment attaqués par ces mêmes envahisseurs. Ils avaient émigré partout dans ce cadran de la galaxie, notamment dans les constellations des Pléiades, du Triangle et de Sol 13, et ils s'étaient installés sur Terre, très longtemps avant la désintégration de Tiamat. Le commerce et les échanges entre Tiamat et la Terre étaient florissants, bien avant que les envahisseurs ne fassent irruption sur Terre. Pour placer la planète Terre dans le champ électromagnétique, les ufopiens installèrent donc des antennes relais et ils installèrent aussi des projecteurs pour qu'un hologramme cache la partie visible de la biosphère Lune depuis la Terre, conformément à la directive première. Prenez conscience que ceci s'est passé il y a 12 000 ans et que donc les ufopiens possédaient déjà à cette époque ce que la race humaine est en train de découvrir en 2020 ou n'a pas encore découvert. Ce n'est pas l'UFOP à proprement parler qui a placé la bulle, car c'est une fédération et elle regroupe 1000 planètes, c'est-à-dire des milliards de personnes. L'UFOP n'est pas une entité individuelle comme une personne. La race qui a placé la bulle est l'une des races interstellaires de type humain lyrien, que je ne vais pas nommer ici par souci de respect de toutes les races interstellaires, qui a placé le champ électromagnétique autour de la Terre. Bien sûr, en consultation avec toutes les autres planètes engagées dans ce combat. La décision n'a pas été unilatérale et dans l'esprit des ufopiens, ce n'était de toute façon qu'une solution temporaire.
Il y avait beaucoup de morts et de blessés après des guerres dévastatrices, et ils espéraient pouvoir se soigner, se reposer, reconstituer les troupes et les équipages, ainsi que les forces militaires, et ils pensaient qu'avec le champ électromagnétique autour de la Terre, les envahisseurs ne pourraient pas sortir et que la situation était sous contrôle. Leur idée était de se préparer pour revenir en force et terminer le travail, anéantir les lignées envahisseuses sur Terre, résoudre le problème pour de bon et enfin retirer la bulle électromagnétique. Surprise, surprise, comme les événements n'étaient pas inscrits dans la pierre, les choses tournèrent à leur désavantage. Pendant qu'ils reconstituaient leurs troupes, la situation s'inversa. Les lignées envahisseuses, aidées par des congénères venus en vaisseau de l'extérieur de la bulle, les aidèrent à redévelopper leur technologie et à en sortir. Les Ufopiens revinrent plusieurs fois pour libérer les Lyriens et les Terriens et retirer la bulle électromagnétique. Mais lorsqu'ils atterrirent, de violents combats s'engagèrent dont on voit encore les traces sur Terre. Et ce fut en vain. Dans l'histoire, on les appela les anges déchus, the Fallen Angels, ou les Elohim. Les Ufopiens installèrent donc la biosphère lune et créèrent l'hologramme pour cacher le vaisseau de la vue des autochtones vivant sur Terre. Cette obligation fait partie des recommandations de la directive première qui invite les races qui ont une capacité interstellaire à laisser les civilisations autochtones se développer naturellement. Ce n'est que le côté qui est visible de la Terre qui est couvert par l'hologramme. De l'autre côté, on voit la biosphère en métal. Sur la biosphère, dont la structure même sont des milliers de bâtiments en métal, sont installés à la fois des antennes relais électromagnétiques, dont je vais parler un peu plus loin, et des dizaines de milliers de projecteurs reliés en réseau. Ils sont tous contrôlés par un ordinateur central et une intelligence artificielle. Chaque projecteur est une petite station en elle-même qui a la charge d'une micro-partie de la surface de l'hologramme, un peu comme les pixels d'une image. Ils fonctionnent comme des téléviseurs à cristaux liquides. Les projecteurs sont composés d'une image et d'un système de rétroéclairage plat. La lumière est celle du soleil. Ce rétroéclairage capte la lumière du soleil qui se situe derrière la Lune. La luminosité de la Lune provient donc du soleil qui l'éclaire. Mais la lumière du soleil, frappant la surface de titane de la biosphère, est faible et insuffisante. Donc, la partie plate des projecteurs la capte, l'amplifie et la rétro-réfléchit pour la diriger dans le projecteur au travers de la partie image. Une bonne analogie de la façon dont cela fonctionne est un projecteur de diapositive ou un projecteur laser extérieur utilisé pour les projections de scènes animées sur les églises ou les bâtiments publics. Pour voir la diapo, il faut un projecteur. On fait glisser la diapositive dans un cran et le projecteur la rétroéclaire. On peut alors projeter l'image et la voir. L'onde que vous voyez sur ces images est la réorientation régulière des projecteurs. La progression de la Lune dans l'espace et sa forme s'adaptent parfaitement à celle du Soleil. Les Ufopiens les ont synchronisés pour capter la lumière du Soleil 24 heures sur 24 et pour que l'hologramme soit constant.
Ce qui est concret. De Vieira Andromeda, qui est stationnée derrière la Lune, la biosphère est une vraie sphère métallique qui ressemble à une boule de métal opaque en acier, et cette sphère est constituée de bâtiments en tout genre qui émergent de sa structure et qui font partie intégrante de sa construction. C'est réel et concret. Ce qui n'est pas concret, en revanche, c'est la partie que vous voyez, cette surface qui ressemble à du plastique lisse, un peu bizarre, comme une peau de grenouille faite de cratères et de mers qui ont tous la même profondeur. Il n'y a pas de surface faite de terre ou de roche, il n'y a pas de cratère ou de mer, ce n'est qu'une projection graphique visuelle, comme une réalité virtuelle, un hologramme en 3D. Il n'y a pas de mine non plus, pas comme on l'entend sur Terre avec des sillons creusés dans la terre pour en extraire des minerais. Il n'y a pas de mine tout simplement parce qu'il n'y a aucun sol ni aucune roche. En fait, ce que les mineurs veulent dire quand ils parlent de miner la Lune, c'est faire ce qu'un ferrailleur fait lorsqu'il récupère la ferraille et la revend. Les mineurs sont des ferrailleurs qui démantèlent les bâtiments ou les vaisseaux et ils récupèrent tout ce qui peut l'être. Des métaux souvent inconnus sur Terre, de l'or, de l'argent, d'autres métaux précieux, des pièces technologiques, des postes de pilotage, des bureaux, des sièges, des écrans, des programmes, comme les ferrailleurs démantèlent les vieilles carcasses de voitures que des acquéreurs réinstallent sur d'autres véhicules. Puis ces métaux et toutes les technologies de pointe récupérées sur la biosphère Lune sont remis sur les marchés des échanges ou livrés sur d'autres planètes et réutilisés soit pour d'autres constructions, soit pour la rétro-ingénierie. Ceci est fait dans un esprit de réutilisation de ressources naturelles par les races interstellaires qui ne jettent jamais rien et qui n'ont pas forcément accès à ces ressources sur leur propre planète. Ils réutilisent tout car toutes les ressources sont précieuses jusqu'à la moindre vis. Toutes les constructions que vous voyez de la Terre sont réelles, mais ce sont les parties les plus hautes de certains bâtiments qui font partie même de la structure de la biosphère Lune. Tous les bâtiments sont connectés en dessous de l'intérieur de la biosphère. Et ce que vous voyez de la Terre sont les parties hautes ou des tours des bâtiments qui dépassent du hologramme, un peu comme sur Terre, vous voyez poindre les tours de très hauts bâtiments au-dessus du brouillard. Et vous voyez sur les images que plus vous oblitérez la hauteur des bâtiments, moins il reste de parties visibles. Et c'est la raison pour laquelle les bâtiments repérés sur la Lune sont si disséminés. Voyons maintenant le champ électromagnétique qui entoure la Terre et qui maintient la vie, les races qui y vivent, la faune et la flore à la fréquence de 7,83 Hz et en 3D depuis 12 000 ans. Il est courant, chez les races interstellaires, que les champs énergétiques soient placés autour d'une planète pour à la fois la protéger des menaces spatiales ou des envahisseurs et pour contrôler son évolution. Un peu comme un jardinier met une cloche sur des laitues pendant la pousse pour les protéger des prédateurs et des colonisateurs et maximiser leur développement. Quand ce champ électromagnétique est installé, il l'est dans la même fréquence que celle de la planète, c'est-à-dire 50 Hz. Puis la planète est terraformée, on y amène la flore, la faune et les formes de vie humaines, comme ce fut le cas pour la planète Terre il y a des milliards d'années,
Et c'est pour cela, entre parenthèses, qu'il y a sur Terre des dauphins de la lignée syrienne. Les dauphins ont été amenés de Sirius. Ces champs électromagnétiques ne sont pas installés en contact direct avec la planète, mais sur la limite extérieure de sa magnétosphère. Tous les êtres vivants génèrent un champ autour d'eux que vous appelez aura et qui a la forme d'un tor ou torus. De la même manière, toutes les planètes ont une magnétosphère naturelle qui est leur aura et elles ont toutes la forme d'un torus. Un torus est la forme directrice la plus fondamentale exprimée par la conscience. La Terre est un être vivant et conscient, aussi conscient que vous l'êtes. Elle génère donc aussi sa propre aura, qui n'est autre que sa magnétosphère. Les limites extérieures de l'aura terrestre sont les ceintures de Van Allen. Quand les éruptions solaires et les vagues cosmiques atteignent la Terre, elles frappent les ceintures de Van Allen et on peut constater l'augmentation des fréquences et des résonances de Schumann. Passons maintenant à la technologie de bridage des fréquences terrestres utilisée sur les biosphères Lune et la manière dont elles fonctionnent. Le standard de fréquence universelle est 50 Hz, la 5D. C'est également le standard de la matière. Tout dans cet univers est en 50 Hz. La Lune est en 50 Hz, 5D. Avant le contrôle, la Terre était en 5D, car c'est sa fréquence naturelle. La conscience naturelle de la Terre est normalement en 5D et 50 Hz. Tout en dehors de la Terre est en 5D, à l'exception de la Terre qui est en 3D. Les Ufopiens et alliés construisirent donc 12 réacteurs nucléaires pour alimenter les 10 moteurs et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle de la biosphère Lune a été programmée pour émettre un faisceau de haute énergie vers la Terre pour brider et abaisser les fréquences à 7,83 Hz, la 3D. Comme les transmissions sont dirigées vers la Terre, c'est toujours le même côté de la Lune qui fait face à la Terre, tout simplement parce que c'est le côté de la Lune où se situent les antennes relais. La technologie est assez simple, ce sont différents modèles d'antennes réseau, comme des tours de téléphonie cellulaire sur Terre, qui envoient des transmissions en forme de cône. Mais à cette distance, le système n'aurait pas été assez puissant, il parasite donc la magnétosphère de la Terre pour qu'elle fasse le travail à sa place, à son niveau extérieur, celui des ceintures de Van Allen. En d'autres termes, en utilisant le principe d'interférence négative ou destructrice, les réacteurs imposent littéralement une fréquence spécifique à la magnétosphère de la Terre, baignant toute la Terre, la faune, la flore et la population dans la même fréquence, 7,83 Hz, la base 3D, celle de la matrice terrestre et des résonances de Schumann. Pour abaisser ou diminuer une fréquence, il suffit de transmettre une fréquence négative de moins 42,17 Hz pour la faire passer de 50 Hz moins 42,17 égale 7,83 Hz, ce qui est l'état actuel de la matière sur Terre et qui équivaut à la 3D et aux résonances de Schumann. La magnétosphère est alors frappée par une série d'ondes qui sont conçues pour combiner l'énergie naturelle produite par la magnétosphère avec l'énergie artificielle des réacteurs et pour former une paroi rayonnante ou une barrière très dense entourant la planète entière. Ce type de rayonnement est ionisant et électromagnétique. Il est dévastateur pour la biologie terrestre. Vous comprenez maintenant
que la résonance de Schumann n'est pas l'état naturel de la Terre, c'est le résultat d'un bridage, d'un pontage de la fréquence de la Terre pour la faire descendre et la maintenir en 3D. Voici une description de la biosphère Lune faite par quelqu'un qui l'a vue en personne en 2016. Il s'agit de Zen, mon mentor. Toute mon équipe s'y est rendue. C'est complètement vide et fantomatique. Ça ressemble à un hôpital psychiatrique des années 50. On se demande quel type d'expérimentation y était fait et je suis horrifié à la pensée de tous ces humains dans des cages, des esclaves torturés et les enfants enlevés qui ont dû venir ici comme esclaves de labeur ou sexuels et aider au démantèlement des structures ou passer par ce lieu horrible en transit vers d'autres planètes. La biosphère est complètement saccagée pour récupérer tout ce qui est utile, les différents métaux et d'autres choses. Tout s'écroule, il y a des ruines partout. Il ne reste que des bâtiments abandonnés et des vaisseaux démantelés, car lorsque les forces d'intervention alliées capturent un vaisseau ennemi, elles le stockent dans l'une des nombreuses bases souterraines et les démontent entièrement pièce par pièce. De nombreux vaisseaux du Secret Space Program ont été confisqués également et sont laissés sur la Lune en attendant d'être démantelés et leurs métaux et technologies récupérés. À propos de l'occupation de la Lune, il ajoute « La Lune est complètement vide, mais il existe depuis 2009 une base qui appartient aux Diazelian Tiplex, les Arthuriens, qui sert de bâtiment pour les réunions et la surveillance de la Lune et du secteur. Les gros vaisseaux arthuriens sont actifs et stationnent à la surface, mais sous le hologramme. De plus petits vaisseaux entrent et sortent de la structure, principalement les vaisseaux discoïdaux des Ufopiens. Ils entrent soit par l'accès et les hangars qui se trouvent au niveau de l'équateur lunaire, soit par des entrées spécifiques. Les Ufopiens en ont pris le contrôle grâce à une force militaire extrêmement puissante, composée des forces militaires des Urma, des Alphratiens, des Antariens et des Pléiadiens Tegétans, sous le commandement de la capitaine Asket de Témer. Depuis 2009, la biosphère Lune est complètement vide et ce sont les Ufopiens qui la gèrent. Personne ne peut y aller sans l'autorisation du Grand Conseil de l'UFOP ou de sa supervision. Depuis des millénaires également, les réacteurs étaient maintenus en fonctionnement par les envahisseurs, mais ils sont vieux et obsolètes et la technologie dépassée. Tout est en train de se désintégrer et les réacteurs tombent en panne les uns après les autres. Il y en avait initialement 12. 8 sont déjà tombés en panne. Ils ont été réparés mais ne fonctionnent plus maintenant. 4 fonctionnent toujours et sur les 4, seulement 2 sont opérationnels mais ne fonctionnent qu'à 80% de leur capacité. Les 2 autres vont tomber en panne très rapidement car ils sont gravement endommagés. Lorsque ces 2 derniers tomberont en panne, les 2 qui resteront et qui fonctionnent encore à 80% de leur capacité ne pourront pas produire l'énergie de 12 réacteurs pour maintenir la bulle électromagnétique opérationnelle. La bulle a déjà disparu à 80%. Elle s'affine et le contrôle de la 3D diminue de plus en plus. Donc les fréquences augmentent et s'ajoutent à celles des éruptions solaires et des vagues cosmiques.
Les 2 derniers réacteurs qui fonctionnent encore à 80% tomberont également en panne, que nous le voulions ou non, et ceci va arriver à tout moment. Et c'est là où se situe l'urgence de la situation. Vos fréquences naturelles biologiques étaient intentionnellement et artificiellement réduites. Maintenant, elles ne le sont plus qu'à 20% et le seront de moins en moins. Il faut savoir gérer ce genre d'énergie. Vos gammes perceptuelles étaient diminuées. Maintenant, vos sens sont augmentés de 80%. Votre spectre visuel, vos perceptions sensorielles, votre conscience, les femmes et les cycles marins, les rythmes circadiens, tous étaient bridés à 7,83 Hz et ils sont maintenant en train d'augmenter à toute vitesse avec des pics à 154 Hz. Et ceci d'au moins 3 sources, les éruptions solaires, les vagues cosmiques et les réacteurs lunaires qui tombent en panne, relâchant l'emprise sur la Terre. L'UFOP, les ufopiens, ont donc décidé, depuis la reprise en main de la biosphère Lune, de laisser les réacteurs tomber en panne pour arrêter le système de bridage et laisser le biotope et la population terrestre retrouver ses fréquences naturelles en 50 Hz. Les ufopiens ont donc finalement réussi à mettre fin au grand conflit interstellaire. Comme promis, ils sont revenus pour terminer ce qu'ils avaient commencé et ils sont en train de retirer la bulle électromagnétique. Vous n'êtes donc plus prisonnier et vous ne pouvez plus prétendre, comme auparavant, au statut de victime de guerre, de manipuler ou de contrôler pour invectiver les races interstellaires par vidéo interposée et les enjoindre de terminer le travail. Elles l'ont fait et le font encore. Maintenant, c'est à vous de faire le vôtre et de devenir un peuple autonome et indépendant. ¿Entonces la Luna no gira sobre su propio eje? ¿Gira solo alrededor de la Tierra? Gira sobre su propio eje, pero a tal velocidad que siempre muestra una cara hacia la Tierra. Y es esa la cara que contiene el holograma. Ok. Mari también comenta que hay una zona en la Luna restringida, como en la Antártida de la Tierra. No, toda la Luna es zona restringida, no solo una parte de ella. No puedes acercarte ahí sin permisos especiales. ¿Y la excusa es la radiación? Es la excusa, sí. Sin embargo, hay mucha actividad de naves militares de la Federación aquí, es decir, alfrateanos. Entre otras razas que no son muy numerosas, pero tienen mucho rango en la Federación, como los antarianos, los arcturianos y los andromedanos. Pero, por ejemplo, ¿los científicos de la Toleka no tienen curiosidad por ir a la Luna a saber qué hay allí? ¿Sabiendo la influencia que tiene con la Tierra? Sí, siempre se ha tenido curiosidad, solo que no nos dejan. La última vez que alguien de aquí tenía acceso a ordenadores lunares fue Anneka, en la época en donde ella era parte del equipo de Asket. Ok, otra pregunta de un seguidor. Mari dice al final del video que no ve ningún edificio de Matrix proyectado desde la Luna. Entonces mi pregunta de aclaración es, ¿la Luna proyecta y superpone un holograma de Matrix digital e inteligencia artificial que forma los falsos edificios y las falsas personas? ¿O es la conciencia humana la única responsable de generar falsos edificios y falsas personas?
Aneka también mencionaba inserciones de eventos enteros digitalmente. Según Mari, Yazgi y yo, es la conciencia humana la que está manifestando todo, directa e indirectamente, y no un ordenador lunar. Sí, Aneka mencionaba eso de insertar eventos manipulando los ordenadores. Lo horrible de esto es que claramente eso es contra de las reglas de la primera directiva y es considerado eso ilegal. Sin embargo, cuando Aneka dijo eso, ella trabajaba directamente para ASCET y con eso para la federación misma. O sea, ella sí tenía acceso a esas instalaciones y a esos ordenadores que manipulan la Matrix. Cosa que ya no tenemos los que quedamos aquí. Mari ha evitado ir en esa dirección porque resulta todo muy turbio y no tenemos respuestas claras. Recuerdo que Aneka dijo que con eso podías hasta crear continentes y ciudades nuevas en la Tierra, como si fuera un juego. Pero lo último que comentamos nosotros fue que son las mismas personas las que generan todo eso, ¿sí? Por lo que entendemos, no se podría a ese nivel, lo cual hace que nos contradigamos. Nosotras tres, Svaru aquí, insistimos que la luna solo propicia el tipo de cosas a manifestar y no los impone directamente, siendo que son los mismos humanos quienes manifiestan todo. Bueno, Aneka lo decía porque en aquel entonces tenían acceso a esta tecnología, a hacer eso. No necesariamente que se hacía, porque también iba contra de la primera directiva. Es que para nosotras ahora, eso es un caso de que la primera directiva solo aplica a otras personas y no a la federación, que cruelmente hace lo que se le da en gana. Ok, pero entonces, ¿se puede decir con eso que la vida en la Tierra ya no es tan simulación digital? No, porque resulta que más bien estamos todos en simulación, ya que la Matrix es más grande que solo la de la Tierra. Sin embargo, hay una parte aislada de esa Matrix mayor que sigue otras reglas más estrictas, como una Matrix dentro de otra Matrix, y esa es la Tierra. Ok, y otra pregunta de un seguidor. Mari comentó sobre la federación que usa viajes en el tiempo todo el tiempo y que tal vez eso hicieron para instalar esos reactores lunares. Pensé que las varunianas creían que el viaje en el tiempo no servía de nada, ya que solo afecta la línea de tiempo personal de los viajeros en el tiempo y no a otros. Solo son conjeturas, porque eso pareciera. Y pues sí, se puede viajar en el tiempo, pero ¿qué futuro de tantos afectará al viajar en el pasado? Es el problema. Solo es que esos reactores son modernos humanos, aunque tengan mucho tiempo ahí. Y eso de que tienen mucho tiempo ahí también está por verse, porque la verdad pueden ser más mentiras históricas y tal vez los pusieron hace solo 30 o 40 años o menos. Solo que no tenemos forma de asegurar nada. Por eso el video de Mari dice cosas turbias, porque no hay forma de obtener datos concisos, pero sí resulta todo muy sospechoso. Parece que el cabal de la Tierra sí que trabaja mano en mano y con la ayuda de la Federación Galáctica. ¿Quieres decir que tal vez hace 30, 40 años viajaron en el tiempo y pusieron los reactores para que estén allí desde hace 12.500 años? Más bien que los instalaron hace 30 o 40 años
y que hoy se esté empujando la información histórica como si tuvieran 12.500 años, cosa que no nos cuadra por la tecnología presente en esos reactores. Estarían ahí 30, 40 años, ¿cómo explica las frecuencias 3D que están ahí por miles de años? Además, vosotras, Svarus, Yazhi, sabéis que se ha puesto bandas Van Allen ahí hace miles de años. Es toda la lucha de las Svarus contrarrestar eso, ¿no? No sabemos porque no hay forma de obtener esos datos, pero como conjetura puede ser que se estuviera removiendo las frecuencias Van Allen y el Cabal apuntalara esos sistemas con reactores nucleares como si el sistema de punto cero dejase de funcionar. ¿Y cómo estaban ahí las bandas Van Allen sin estas proyecciones de los reactores desde la Luna antes? No entiendo bien lo de la teoría de los reactores que estarían allí por 30, 40 años. ¿Qué mantenía y creaba bandas Van Allen y frecuencias bajas antes entonces? Eso es lo que no sabemos, porque muy bien podrían haber sido alimentados por reactores punto cero. Solo que al haber fallas en ellos, ahora les instalaron reactores atómicos para prevenir que suba de frecuencia el planeta. Pero las Svaru insistimos que eso no aplica realmente, puesto que todo se genera desde el punto mental, de manifestación, y esos reactores con sus proyectores de frecuencias bajas solo forman el escenario en donde las almas viven y desde el cual aprenden sus lecciones de vida en el 3D terrestre. ¿Y qué recordáis vosotras de haber sido presentes en aquellos tiempos? Que ya estaban las bandas Van Allen, pero no nos molestamos en ver pormenores. Por lo lógico, dicta que debieron haber sido alimentados con reactores punto cero, como es de esperarse. ¿Pormenores? Pormenores son detalles. No vimos los detalles en aquel entonces. O sea, no nos pusimos a indagar sobre qué los alimenta, porque se da por hecho que lo que los alimenta es lo que siempre alimenta todo, reactores punto cero. Y si antes eran de punto cero, ¿por qué estarían sustituidos? No lo sabemos, pero puede ser porque su vida útil finalizó justo en estos tiempos, o porque están programados a detenerse o fallar justo en estos tiempos de transición. ¿Pero reactores punto cero pueden fallar? Es una máquina compleja. Con el abandono sí pueden fallar. ¿Reactores punto cero también creaban esas bandas Van Allen que mantenían la Tierra en 3D? Pensé que eso solo lo podían hacer los reactores nucleares del mismo modo que lo hacen en la Tierra con las centrales nucleares con las líneas Ley. Eso es otra conexión sospechosa que nos hace pensar que los pusieron al mismo tiempo que los reactores sobre líneas Ley. Se sabe ya que el Cabal solo es otro nivel de la Federación Galáctica. Pero si la Federación estaría cooperando con el Cabal con eso de reactores, pondrían otros reactores punto cero, ¿no?
No dejarían que el Cabal venga e instale nucleares. ¿Para qué si cooperan con el Cabal y tienen tecnología mejor? ¿Por qué no sustituir los que fallaban con otros de punto cero? No tenemos esa respuesta, pero especulando puede ser porque hubo un grupo alterno que no va del todo con lo que la Federación dicta. No se sabe, porque los reactores punto cero son más fáciles de instalar que los nucleares, por lo que su presencia no tiene sentido. Sin embargo, allí están. Madre mía, el tema que tengo esta noche. La verdad es que no está directamente relacionado con el tema militar. Una parte sí, pero me ha gustado tanto leerlo, escribirlo, darle vueltas, documentarme y enterarme de cosas que no tenía ni puñetera idea, que hoy tengo la suerte, a pesar de estar reventado, supongo que se me ve en la cara, pero estoy reventado, pero siempre pensando en el hijo que es el canal este, ¿no? La historia de meterte delante de la webcam y poderos contaros a ti, pues a todos vosotros, una historia que a mí realmente me ha apasionado, me ha enganchado y me ha gustado muchísimo enterarme de todo lo que esta noche te vas a enterar. Corrían los convulsos años 50, cuando se inicia, esperaos que os voy a poner aquí, esta nueva manera de hacer las cosas aquí en este canal, cuando comienza, da inicio el programa espacial estadounidense. Este empieza a plantearse de una forma, digamos, más seria, o empiezan a preocuparse de realmente lo que hay fuera de la Tierra, de lo que ocurre cerca de la Tierra y sobre todo en la Luna y sobre todo en el campo militar. Corren esos años 50, pero casi en el 60, en el 1959, se crea un proyecto para la futura construcción de una base lunar permanente bajo el nombre en clave de Project Horizon. Se trataba de una base secreta, o al menos tenía que ser de esta forma, y con una participación ciertamente militar. Os he podido poner un montón de, yo creo que habrá como 30 diapositivas que vienen, no la portada, que sí que está relacionada con lo que se tenía que hacer, pero no directamente, pero os he puesto un montón de diapositivas que os he puesto de donde los he sacado, de donde las he conseguido, en los links, como siempre os pongo en fuentes, y están sacadas directamente del proyecto original desclasificado, que en inglés, pues Project Horizon. A ver, aquí lo veis. Estas son el inicio, ¿no? Se crea este proyecto. Los estudios demuestran que era posible, unos estudios del 59, que era posible la instalación de una base lunar en la Luna, nunca mejor dicho, y que despertó muchísimo interés, entre otros, aparte de los civiles de la NASA, pues cómo no, los militares. Era un proyecto grande, era un proyecto impresionante, iban a ser los primeros y eso gustaba a los United States of America. Pero, señores, como siempre ocurre, como siempre pasa en estas historias, tal construcción no era posible con la tecnología del año 59 y hubiera sido una auténtica ruina económica ya en este país y, como veréis, en los subsiguientes años seguiría siendo igual o peor. Pero principalmente era debido a una complejidad brutal y el proyecto finalmente sería abandonado. Ya empieza, digamos, los 60 y las cosas se ven de otra manera. Y el grueso de los proyectos especiales estadounidenses van siendo desarrollados muy rápidamente. Casi mensualmente aparecen 2, 3, 4, 5 proyectos nuevos que, bueno, han de aprobarse o han de cancelarse y que son desarrollados por diversas organizaciones dentro del propio Departamento de Defensa de Estados Unidos. En particular, la Agencia de, digamos, Misiles Balísticos del Ejército, o la ABMA, desempeña un papel realmente destacadísimo en este proyecto, en esta historia que hoy os estoy contando, pues eran los encargados de desarrollar la ingeniería más brutal de esos momentos, que era la ingeniería de cohetes y que nunca se había
llevado a cabo tal esfuerzo, tal dinamismo, tanta inventiva, tantas mentes habían puesto al servicio de algo tan concreto como para ir finalmente, que es lo que sucedió, a la Luna. Presentaron ideas súper novedosas, súper increíbles, porque era ciencia ficción, pura ciencia ficción, de lo que podía llegar a ser en un futuro bases orbitales y estacionarias en otros mundos. Os estoy hablando de principios de los 60, pero se trataba de ideas y que tenían una complejidad que realmente hacían que todo el proyecto se balanceara. De hecho, fijaros que casi 80 años después aún no disponemos de una base lunar. Y encima estamos pensando en Marte, que está mucho más lejos. O sea, estamos dando no un paso, 2 pasos. En el 58 y el 59, los especialistas de este Departamento de Misiles Estratégicos del Ejército se compromete seriamente en el desarrollo de un concepto de una base, digamos, residencia a largo plazo en la Luna, cosa que iba a llamar, como os digo otra vez, poderosamente la atención del propio ejército. El estudio recibe el nombre en código de Project Horizon y a principios de julio del 59 los resultados de ese trabajo son presentados al liderazgo militar y político de los United States y este proyecto en sí implica la construcción, como podéis ver en las imágenes que os voy a ir presentando, que no van a ir ligadas a lo que os digo, pero sí que es interesante que si lo volvéis a ver, pues las podáis ir siguiendo, pues implica la construcción de una pequeña base lunar permanente junto a una guarnición de 12 hombres, algunos de los cuales militares. Estos tenían que llevar a cabo un reconocimiento óptico y electrónico de la Tierra, así como todo ese espacio adyacente a todo el planeta, sin olvidar el apoyo a toda clase de operaciones militares y realización de investigaciones varias. Esa también es la razón por la que no se descarta en ese momento la posibilidad de colocar uno u otro tipo de arma. El ejército nunca lo destaca. Teniendo en cuenta las características técnicas de los cohetes que existían en ese momento y que dentro de un momentito os voy a poner alguna que otra imagen, esto es, digamos, cómo tenían que ser los cuarteles generales, pues fijaros, teniendo en cuenta las características técnicas de esos cohetes que existían en ese momento y que dentro de un momento os voy a poner, así como la enorme panoplia de tareas que iban a realizar esos 12 hombres en la Luna, así como todos los edificios que debían de inventarse, de construirse, de pensarse, era eso de suma importancia el poder encontrar primero un lugar donde ubicar la base. La ubicación que se preveó en ese momento fue la parte norte o la parte sur de la bahía de Snoia, que, bueno, he buscado, pero tampoco no con mucho ahínco, o bien en la parte suroeste del Mar de las Lluvias, al norte de los Apeninos. Si os interesa, buscadlo. Bahía de Snoia o el sureste del Mar de las Lluvias y allí veréis que ahí se había pensado en instalar esa base. Se pensaba este lugar para que tuviera una alta capacidad de supervivencia, que no hubiera muchas lluvias de meteoritos, que no hubieran ocurrido muchas y que el terreno fuera estable para ahí poner una base. La instalación se diseñó teniendo en cuenta los peligros naturales que obviamente entraña el estar en un lugar como la Luna y prácticamente no había otros riesgos. Que te caiga un meteorito o que haya algo que no se conocía en ese momento. Allí vivirían hombres y convivirían con sus vehículos y con sus depósitos de agua, de víveres y todo. El suministro eléctrico, que alguno lo habrá pensado, provenía mediante el uso de pequeños reactores nucleares, 2 reactores nucleares que estaban programados para poder hacerlo, que en ese momento no estaban ni inventados, pero bueno, también se propuso el montar unidades de potencia que estuvieran metidos pues, como si fueran pequeños, ya os lo diré. Lo mismo que veis aquí circular, pues adentro un reactor nuclear y por razones obvias y de seguridad tenían que estar alejados de las instalaciones habitadas y, bueno, y unidas por cables eléctricos que estaban enterrados hasta la base principal. Pero lo que son los 2 reactores nucleares tienen que estar lejos del personal. Por eso las 6 personas restantes, militares, se trataba de operadores de inteligencia, de armas y de alguna otra cosa
que no se dijo, no sale en los papeles, pero está como un interrogante. Se iban a turnar por cuadrillas y se iban a turnar por trabajos, menos los de corte militar, que ellos tendrían los suyos asignados, y los de corte más civil tendrían otros turnos semanales según las posibilidades logísticas. Los autores del proyecto consideraron además que todos los problemas propiamente, digamos, destacados tenderían siempre a la protección de la base. La protección de la base era la protección de las 12 personas que allí vivían. Y sería cuando se pediría a los astronautas que usaran, esos 6 astronautas militares, armas pequeñas, especialmente diseñadas y adaptadas a las condiciones de la Luna. Y llega el año 65, en el que ya debían de aterrizar los primeros módulos en el área de construcción. Y unos meses después, en abril concretamente, iban a mandar ya los 2 primeros astronautas a la Luna. Los que os hablaba al principio, pues ahora, en el desarrollo del trabajo, aquí los tenéis. Estos realizarían las primeras obras de la vecina Luna para preparar la llegada de todos los demás, así como los rovers y toda la historia. Todo el proceso de estos 2 hombres debía durar 18 meses, algo que no acabo de entender por qué 2 y no llevar a 10 tíos allí y que estuvieran haciendo. Supongo que todo era porque debía de construirse, mientras estos 18 meses debía de construirse todo y prepararse todo, digo yo, pero es una cosa que no me ha quedado del todo claro. 18 meses y a finales del 66 se mandarían a esta primera estación orbital los 12 habitantes permanentes de dicha base. Se contaban con esos 210 lanzamientos, pero ¿cuántos cohetes habían? Habían 3 cohetes. Es que era totalmente imposible. El proyecto era insalvable. La idea era muy buena, se habían encontrado unas soluciones que después se vincularon a otros proyectos, pero es que de hecho ni en petit comité se admitía la posibilidad de que se pudiera llevar a cabo. El proyecto Horizon del ABMA resultaba estar mucho más allá de las capacidades de la ciencia y la tecnología de esos momentos, y su implementación dentro del marco temporal lo hacía del todo imposible, siendo además muy razonable el pensar de que podía llevarse a cabo dicha construcción. Eso era imposible, no podía llevarse de ninguna de las maneras. Por tanto, el liderazgo estadounidense, muy consciente del valor y de la importancia del programa espacial, no quiso desperdiciar unos valiosísimos recursos económicos de la época en un proyecto que era inaceptable. Era inaceptable de miles de dudas que surgían de su extensa complejidad y que, bueno, el costo, ya os he dicho, era estratosférico. Al final se decide que tanto la parte militar como la parte civil se debe de enfocar a proyectos más importantes, a proyectos más realistas, a proyectos más interesantes y que iban a dar un resultado a corto plazo, no a tan largo plazo, y que, bueno, no estaban preparados. Pronto también volverían a lanzar otro programa lunar, la NASA, no menos ambicioso, aunque también muy costoso, a un larguísimo plazo, eso sí, no a corto plazo, pero fue más modesto, más realista, se llegó a la Luna, se llegaron a hacer muchísimas cosas, pero curiosamente, esto ya a lo mejor una manera de hablar o una manera interesante de ver las cosas para un programa de Iker Jiménez, si es que no lo ha hecho, que seguramente sí que lo habrá hecho, que es ¿por qué no han vuelto? ¿Por qué no se ha vuelto? ¿Por qué no se ha hecho nunca una base en la Luna? Tan complicado ha sido. Hoy en día estoy seguro que se podría llevar a cabo, pero supongo que el coste es prohibitivo y que, bueno, habrá un montón de empresas que sí que lo habrán contemplado. Y nada, yo espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. A mí es que me encantó el tema, me gustó mucho. Y nada, hasta luego. Chao, chao. Del proyecto Majestic 12 solo hay indicios. Los indicios más fuertes son del año 1988, cuando el FBI recibe, en teoría, 2 comunicaciones en paralelo, las 2 catalogadas como Top Secret, en donde se habla de este proyecto Majestic 12 en relación a cierta información que había que darle al presidente que estaba a punto de asumir. En teoría, Eisenhower, cuando fue presidente, creó una comisión para investigar y cubrir un incidente OVNI que hoy se piensa que podría ser el incidente de Roswell. Se cuenta que en julio de 1947 se habría recuperado un objeto volador no identificado y que se habría llevado a estudiar dentro de bases secretas militares de Estados Unidos.
Realmente no hay pruebas concretas, pero sí es muy llamativo cómo en estos últimos 75 años de historia hemos tenido una explosión tecnológica que no tiene ninguna correlación con los otros 4.000 años de historia que tiene el ser humano moderno. No sería nada extraño que Estados Unidos haya creado una organización secreta para estudiar un incidente que parece ser una fuente inagotable de conocimiento. De hecho, hay muchas personas que creen y sostienen que Estados Unidos mantiene una gran cantidad de tecnología en secreto. Es muy poca la información que se tiene acerca del grupo de investigación Majestic 12, y eso hace suponer a muchos que su existencia era falsa. Sin embargo, aunque son escasos los documentos sobre esta misteriosa agrupación, son contundentes. En 1990 se filtró a la prensa un documento conocido como el Memorándum Quemado, porque pertenecía a un archivo de la Agencia Central de Inteligencia que estaba siendo incinerado y que fue rescatado en el último momento. En el documento se alerta sobre un individuo llamado Lancer que le está consultando al jefe de la CIA sobre las actividades de un grupo de investigación llamado Majestic 12. Lancer era el nombre clave que la CIA le había asignado al presidente John F. Kennedy. Kennedy estaba muy interesado en el fenómeno OVNI, ya que había sido testigo de un evento extraordinario. Se supo que el presidente John Fitzgerald Kennedy y su esposa Jackie, junto con parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos, en un viaje en un yate, fueron testigos de un objeto volador no identificado. Era una esfera metálica que bajó del cielo y se mantuvo flotando frente al yate del presidente durante unos minutos. Esta experiencia había despertado en Kennedy una gran preocupación, ya que estaba al tanto de la enorme cantidad de avistamientos de objetos voladores no identificados en la Unión Soviética y tenía miedo de que los rusos confundan la tecnología desconocida con tecnología norteamericana, reavivando la llama de la guerra. Con esas preocupaciones en mente, el 12 de noviembre del año de 1963, John F. Kennedy le escribió al jefe de la CIA para exigirle que se le mostraran documentos altamente confidenciales acerca del grupo Majestic 12 y sus investigaciones de fenómenos ovnis. 10 días después, fue asesinado. Por supuesto que tanto el FBI como la Fuerza Aérea y todas las agencias norteamericanas negaron la veracidad de los documentos que incluyen las palabras Majestic 12. Y la muerte del presidente John Fitzgerald Kennedy sigue siendo uno de los más grandes enigmas de la historia. La existencia o no del grupo Majestic 12 quedará siempre dentro del terreno de la duda. Por otro lado, el proyecto Libro Azul se canceló en el año 1969 y luego de eso, Estados Unidos no volvió a tener ningún grupo de investigación del fenómeno OVNI. Al menos, eso es lo que ellos declaraban. Ok, y Tina, muy rápido. La pregunta relacionada con todo eso. Alguien preguntó por qué Mari usa la palabra reactores nucleares, armas nucleares en Tiamat, etc. Si también se dijo que no existen armas nucleares. ¿Es solo para que se entienda porque no hay otra palabra? Es que pasa esto. La información en la que se basó Mari para su video sí dice armas nucleares y reactores nucleares. Eso nos resulta sospechoso, porque, como dice Mari también, nosotras tenemos serias dudas acerca del funcionamiento de la energía nuclear, tanto para bombas como para energía. Entonces, como dice Mari también, esa información de la Federación puede ser imprecisa o que están mintiendo, como pasa con la imposición de información histórica falsa en la Tierra. O sea, historia falsa en la Tierra
y en el espacio, porque proviene de las mismas gentes. Entonces, no es Mari la que dice armas nucleares y reactores nucleares. Es la información de la Federación quien lo dice, y en la que Mari se basó para sus vídeos. Ok, entiendo. ¿Y por qué no preguntar a los mismos andromedanos sobre eso de los reactores? Solo para ver qué cuentan. Preguntar algo así a los andros es como preguntarle cosas espaciales a la NASA. Nunca te responden satisfactoriamente y siempre van a lo oficial de la Federación. ¿Y en el idioma andromedano dicen nuclear? Sí, dicen nuclear. Y luego está eso que también dice Mari, que sí hay evidencia de detonaciones nucleares en la Tierra, aunque también pueden ser producto de armas de energía más avanzadas. ¿Y a qué se refieren entonces con este término nuclear? Nuclear en el mismo contexto que lo usarían en la Tierra, refiriéndose a plantas de energía eléctrica y a armamento. Y Tina, la pregunta que se hacen muchos, ¿qué pasaría si se desconectaran las bandas Van Allen? ¿Qué ocurriría con la Tierra? ¿Su órbita, su biología, ascendería? ¿Y todo eso? No me refiero a la ascensión de los humanos, que los pobres tienen ya lo suyo con el inconsciente colectivo. Yo no veo que pasara algo espectacular. La misma gente con su inconsciente colectivo sostendría la Matrix tal y como está. Sin embargo, sí será un ambiente más propicio en cuanto a frecuencias, como para que se desarrolle algo más positivo, o una tendencia más positiva en el mismo inconsciente colectivo terrestre. El remover las bandas Van Allen no mejorará las cosas directamente, pero sí será más propicio, porque además, sin las bandas Van Allen, la sopa de frecuencias de la región afectaría y subiría más a las frecuencias de la Tierra. Pero insisto, que la gente es quien genera su realidad y las realidades, no las bandas Van Allen ni ninguna computadora en la Luna. ¿Pero tendríamos un cambio de eje magnético? ¿Cambio de polos? Quitando las bandas Van Allen no sería suficiente para propiciar una inversión de polos. Pero sí retirando la Luna. Retirando la Luna sí. Eso traería un caos tremendo. O sea, que sería bueno retirar las bandas Van Allen porque las consecuencias para el planeta parecen ser todas positivas. Sí, no veo para qué tener eso ahí, más que para propiciar lo de la barrera etérica para las almas, aunque eso también está por verse. No nos cuadra eso que se dice tampoco. Bueno, también era para prevenir a que salgan las razas regresivas con su tecnología más primitiva de naves. Eso se dice también, sí, y funciona muy limitadamente, porque se la pasan saliendo y entrando como si nada, usando portales. Entonces la Luna y las bandas Van Allen son dos cosas. Pensé que eran parte de lo mismo, que las bandas eran como el anclaje de la Luna a la Tierra. No, la Luna genera las bandas alterando a la magnetosfera natural de la Tierra. Pero la Luna permanece ahí por su cuenta propia, obedeciendo a dinámicas de equilibrios espaciales y de velocidad de órbita, que se necesita corregir cada tanto tiempo, por cierto. Pues entonces las podrían retirar, ¿sí? Las bandas. Tampoco afectaría para nada el holograma lunar, el retirarlas, ¿verdad? Así es, no afecta al holograma. Las bandas Van Allen y el holograma son dos sistemas lunares diferentes. Una cosa más,
Igualmente, si era el Cabal que instaló los reactores, ellos, si tienen energía punto cero, ¿por qué no instalar a esos directamente? Así es, lo de los reactores no nos cuadra, pero no tenemos la respuesta a eso. Ok, solo digo que la mera presencia de este tipo de reactores no tiene que señalar que son los del Cabal, porque esos tienen tecnología punto cero también. Y si son ellos, tiene que obedecer a alguna razón concreta de por qué esos reactores y no otros. No, pero escuchen, sí puede señalar que los puso ahí un gobierno desde el nivel que aún no tiene acceso a reactores punto cero, aunque todo está entrelazado, sí. O sea, un gobierno que puede ir a la Luna sí está bajo el control del nivel que sí tiene reactores punto cero. Esto es especular, pero no tenemos más datos. Porque es el Cabal de la Tierra el que funciona con dinero, quizás. Sí, eso sí, Tina. Pero no lo harían sin el permiso de la Federación, ¿no? Y si la Federación lo permitió, ¿por qué simplemente no ofrecieron la continuación de energía punto cero que estaba antes? O tal vez lo hicieron razas regresivas sin la autorización de la Federación, los que aún no tienen acceso a punto cero, haciendo algún tipo de trato con la Federación. Sí, la Federación tiene que saber esto. Así es. De Yazgi, justo ahora. Pueden ir a la Luna usando portales y poner eso ahí a las espaldas de la Federación, que lo permite porque está aún dentro de la jurisdicción terrestre. Algo me dice que Yazgi tiene la respuesta con eso. Además, lo dijo con cara de obvio y con rolling eyes. Ok. ¿Se sabe desde cuándo están las bandas Van Allen en la Tierra? Quizás no hace tanto tiempo. Oficialmente desde hace 12.500 años. Entonces las bandas Van Allen podrían ser una creación del Cabal humano, porque sabe que de este modo cimienta más el inconsciente colectivo que está implementando la población. La pregunta sería ¿quién exactamente? Tendría que ser alguien que no tiene energía punto cero. El Cabal, el nivel programa espacial secreto. Pero esos tenían energía punto cero. O tal vez en aquel entonces aún no. Puede ser que no. O puede ser que no querían que los contratistas que pusieron físicamente eso en la Luna supieran de la energía punto cero. ¿Humanos? Técnicos humanos, los subcontratistas que fabrican las cosas por encargo de los gobiernos y contratistas. ¿Para qué poner reactores punto cero si se puede más fácil poner los nucleares en las mentes de esos del gobierno? ¿Hacen misma función, sí? Sí, misma función. Como dice Yazg, es más fácil meter contratistas civiles a poner reactores atravesando un portal y ellos ni siquiera se enteraron de que estaban en la Luna, ya que entraban y salían de un portal, en el desierto de Mojave, por ejemplo. Ok, ¿y esos reactores? ¿Su función es solo la de mantener el holograma y las bandas Van Allen? ¿O solo el holograma? ¿O qué exactamente? Entiendo que alimentan el holograma y las bandas Van Allen, además de sistemas alternos menores en la Luna. Otra posibilidad es que las bandas Van Allen sean hoy en día distintas o con características diferentes a las que tenían antes de la instalación de esas plantas nucleares. O sea, las bandas Van Allen tendrían una fuerza estable allí por miles de años y pusieron los reactores para incrementar la fuerza y el efecto de las bandas Van Allen. Pero no sabemos su función. O quizás su función es porque se sabía que producían el velo del olvido.
y así poder entrar en la Tierra a experimentar ser humanos. Porque de eso se trata todo esto. De cierta forma, sí ayudan a producir el velo del olvido, porque bajan la frecuencia general del lugar, del planeta entero, lo que dificulta que enlacen las frecuencias de la entrevida. O sea, se genera olvido al entrar en un cuerpo humano de la misma manera que se olvidan los sueños, por una incompatibilidad de frecuencias. Sí, otra cosa. Si decidieron poner los nucleares es porque sentían que había una necesidad. ¿Por qué sentirían eso? ¿Cosas cambiaban ya para mejor en planeta Tierra? ¿Sabes qué, Tina? Tiene sentido que las oleadas de semillas empezaron a venir justo hace 50, 60 años. No es casualidad. Justo por las fechas en donde probablemente se instalaron esas plantas nucleares. Ellos poniendo estos reactores en estos años para cimentar la Matrix, y entonces las almas de semillas deciden encarnar aquí. Desde el lado más elevado, las almas sabían lo que hacen y para qué vienen. Vinieron para combatir el trabajo de los reactores, ser contrapeso mental para el planeta. Porque si no, ¿por qué las oleadas de las semillas en últimos 50 años? No diría que para contrarrestar los reactores, sino para contrarrestar todo lo negativo que estaba ocurriendo durante estos últimos años de la humanidad. Sí, pero sabiendo que los reactores están puestos para cimentar aún más lo negativo, eso los pudo haber inspirado a encarnar aquí aún más. Sí, puestos ahí como para apuntalar una frecuencia que se disipa, o para aumentar la fuerza de las bandas para contrarrestar la entrada de las semillas. Como medida, lo mismo los reactores de terraformación sobre las líneas Ley. Sí, siento que eso de los reactores lunares está relacionado con los que están sobre esas líneas Ley. ¿Pero cómo sabían que iban a entrar tantas semillas? ¿Un chivatazo de la Federación? Ya que estaban entrando a cantidad, luego entonces pusieron esos reactores.